Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeros. Bueno, la idea, primero agradecer a nuestros panelistas por haber asistido el día de hoy, a todos los presentes para dar inicio a esta jornada que salió, obviamente, de iniciativa desde el CADU y desde el MST, que formamos parte del Frente Izquierda de Unidad. El Centro de Abogados por los Derechos Humanos está conformado justamente por abogados y activistas en la defensa de los derechos humanos, y lo entendemos como defensa de los mismos como un conjunto, ¿sí? ¿De quién lo defendemos? Sí, lo defendemos de este Estado, que es en un punto no es antiimperialista, es patriarcal, es dependiente, y en concreto de quién lo defendemos hoy por hoy, justamente del gobierno de Milei, Villarruel, Bullrich y todos sus cómplices. A esta jornada le hemos dado a llamar justamente derechos en tiempos de ultraderecha, porque creemos, y lo que venimos sufriendo nosotros acá y como se ve a nivel mundial, hay una contraofensiva directamente contra todos los derechos, y creemos que es necesario justamente charlar, debatir y tener miradas entre todos en punto cómo resistir, cómo defenderla. Y justamente creemos que parte de eso también nos obliga a pensar qué proyecto político alternativo también tenemos que discutir. Así que, como para dar inicio en principio, y como queremos debatir y que haya distintas miradas, hoy nos acompañan nuestros tres panelistas, el doctor Roberto Gargarella, ¿sí? Sociólogo, nos acompaña Claudia Roca, también abogada, vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas y presidente de la Rama Argentina. Y bueno, nos acompaña nuestro compañero Alejandro Bodar, diputado, bueno, estamos en primer término al inicio. A Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones a los que organizan el panel y un agradecimiento a todos. Es extraordinario ver cantidad de gente así, un sábado soleado. Seguro es un hecho maravilloso y esperanzador, también a lo mejor un indicativo de lo freak que somos todos, pero bueno. Digamos, bienvenido. No, quería hacer algún comentario general sobre el valor especial del derecho de protesta, el marco en el que trabajo, que es el marco del constitucionalismo. Yo creo que el constitucionalismo nació aún con todo el impulso conservador que tuvo, digamos, también para poder justificarse, desde el comienzo tuvo aspiraciones que, bueno, en lo abstracto eran aspiraciones nobles, aun cuando en la práctica eso se traducía en instituciones que ayudaban a preservar ciertos tipo de cosas. Pero en las aspiraciones nobles, que eran imprescindibles, o sea, la idea de comenzar una constitución hablando de we the people, hablar de nosotros el pueblo, o sea, tiene un significado especial, la apelación permanente a la idea de igualdad. Pero estaba también esa idea de que a través de los arreglos institucionales, a través de la Constitución en particular, se podía llegar a, en primer lugar, incluir a toda la sociedad. Entonces, piensen, no sé, esa ha sido una aspiración permanente del constitucionalismo. La Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, la idea de mayorías y minorías, la idea era esa. La sociedad está básicamente dividida en pocos grupos, ¿no? Los grandes propietarios y los no propietarios, y todos ellos pueden tener un lugar en la Constitución. Esto es en el arreglo institucional. Entonces los más ricos tendrán su cámara, el Senado, tendrán su cámara, digamos, la Cámara de los Lores, tendrán su cámara, digamos, las cámaras o los lugares minoritarios, y el pueblo, todos los demás, que también tienen un interés homogéneo, también se esperaba iban a tener su lugar en la Cámara Baja, en la Cámara de los Comunes, etc. Eso fue una aspiración permanente del constitucionalismo. Y eso se completaba con otras ideas, por ejemplo, una idea de, bueno, una idea hoy insostenible, pero que todos los sectores de la sociedad, que eran pocos, podían ser representados. Entonces, si había una serie de propietarios en la Cámara de los Lores, en la Cámara, digamos, de senadores, bueno, eso iba a hacer que, como el interés de los ricos era homogéneo, bueno, eso iba a hacer que el interés de ya una parte central de la sociedad estuviera representado. ¿Por qué? Porque el interés que tenían era común, porque los intereses del grupo eran homogéneos.
Y lo mismo con los no propietarios o con las clases más bajas o con la mayoría. Esa es, otra vez, la aspiración que el constitucionalismo nunca pudo renunciar. O sea, siempre tuvo un espíritu tal vez conservador, pero nunca pudo sostenerse, y lo supo, nunca pudo, digamos, sino apelar a justificaciones que fueran aceptables para todos. Entonces, ese discurso lo tuvo y eso fue muy importante. Entonces, la idea de todos iban a estar incluidos de un modo u otro, la idea de que era posible la representación y la idea de que, bueno, iba a haber un sistema representativo y donde la ciudadanía común iba a tener canales institucionales para criticar y, digamos así, hacer saber sus demandas a los gobernantes. Esto a través de bueno, las elecciones periódicas, pero también derechos de manifestación, derecho de crítica. Aún una constitución conservadora liberal como la Argentina de 1853 era muy importante, digamos, era muy fuerte en esos derechos básicos, derechos políticos muy elementales que tenían que ver con derecho a manifestarse, derecho a criticar, derecho a la libertad de expresión. Eran, digamos, de los derechos importantes, al menos en términos declarativos. Otra vez, el constitucionalismo no podía renunciar a eso. Bueno, por supuesto, muchas cosas pasaron en el medio, mucha agua pasó bajo el puente. Para hacer una historia muy corta de una historia muy compleja, lo que sí diría es que muchos de aquellos presupuestos iniciales estallaron por los aires. Uno muy importante, digamos, la idea de grupos, pocos grupos homogéneos internamente y representables. Bueno, en el marco de sociedades hiper recontra multiculturales, diversas, heterogéneas, se hace ya insostenible estructuralmente. Hoy el hecho de que, por ejemplo, hay unos cuantos obreros, pongamos así, en el Congreso, dice muy poco acerca de la clase obrera está representada. ¿Por qué? Bueno, porque un obrero tiene el derecho y es esperable que diga, bueno, sí, es cierto, hay 3 obreros, hay 10 obreros en el Parlamento o en el Congreso, pero bueno, yo, qué sé yo, mi principal interés es, no sé, yo soy feminista o antifeminista, yo estoy por las armas, o yo estoy en contra de las armas, o yo estoy por las drogas, o yo estoy en contra de las drogas. O sea, hay miles de... Cada uno es muchas personas, ¿no? Como diría Pirandello, digamos, la idea de 1, 10, 100 mil, o sea, cada uno somos muchas personas, es muy difícil representar la diversidad, hoy ya no es esperable entonces, digamos, 2, 3, 4 grandes grupos con intereses homogéneos representables. No, digamos, hay miles de grupos que tienen intereses diversos, que son heterogéneos, y donde cada uno además es muchas cosas al mismo tiempo. Uno como obrero no es simplemente un obrero, no es solamente un obrero. Entonces, hay un elemento, hay una serie de elementos, digamos así, la sociología política de la Constitución cambió al punto, yo diría, de estallar por los aires, en Argentina y en todos lados. Y lo que hace, digamos, lo que ayuda a explicar el nivel de crisis de representación y el nivel de crisis democrática. Por supuesto que las crisis tienen que ver con muchas cosas y sobre todo, y ahora digamos, sobre cuestiones socioeconómicas, pero también es cierto que los supuestos, al menos los supuestos nobles del constitucionalismo, también estallaron por los aires. Y hoy tenemos estructuras institucionales, si se quiere, trajes constitucionales que ya no sirven para ajustarse a un cuerpo que es completamente diverso del cuerpo para el cual se había diseñado ese traje cuando ese cuerpo tenía 4 años o era un cuerpo pequeño. Hoy es un cuerpo amorfo o extraordinario o grande, pero digamos, hoy ya no podemos estirar las mangas, agregar botones para seguir conteniendo la diversidad. Hay un elemento estructural que hace que la sociedad ya no sea representable como se pensó. Y acá se empiezan a grabar algunas cosas. Entonces, no solamente que, digamos, en términos representativos se hace muy difícil, aun si hubiera representantes de buena fe, representar a toda la sociedad, por esto que digo, que es la sociedad hoy es esencialmente diversa, heterogénea, está dividida en miles de grupos, los grupos son heterogéneos, cada persona son muchas cosas. Entonces, en términos estructurales ya es muy difícil representar, lo que hace que en Argentina o en todo el mundo, más allá de la degradación de la clase dirigente, también hay ese hecho estructural que, aun si fueran todos dirigentes honestos, por eso el honestismo no interesa, porque aun si fueran todos dirigentes honestos, es imposible hoy, en las condiciones sociales existentes, representar como se pensó que la clase dirigente iba a poder representar. Entonces, más allá de la corrupción o lo degradado que sean, hay un elemento estructural que hace imposible la representación. Y hay otras cosas que han empeorado también. Una, obviamente, tiene que ver con desarrollo socioeconómico. En el caso de Argentina, digamos, durante muchos años, o durante buena parte del siglo XX, por ejemplo, la
la disputa, el conflicto socioeconómico tenía que ver con, si se quiere, enfrentamientos o desafíos, si quieren, sindicales, empresarios, mediados por el Estado. Bueno, cuando la estructura económica cambia y ya deja de ser un país basado en industrias medianas, industrias grandes, con estructuras sindicales fuertes, eso hace también que se hace más difícil canalizar institucionalmente el conflicto, canalizar institucionalmente la protesta, y eso hace que, otra vez, también en términos de protesta, la protesta empiece a estallar en distintos lados, y sea esperable que la protesta sea protagonista, la protesta, si se quiere, extrainstitucional, sea protagonista de nuestra vida pública. Lo ato con lo que decía antes. En un momento se podía pensar que había un par de, al menos, correas de transmisión entre ciudadanos y representantes que, bueno, si toda la sociedad estaba representada, podían ayudar a que, digamos, la comunicación entre abajo y arriba, digamos, circulase y la maquinaria anduviera. Esto es, elecciones periódicas. Entonces, en la medida en que los representantes representan, bueno, ellos pueden cambiar de opinión si nosotros en la próxima elección los amenazamos con sacarlos, y libertad de expresión, crítica, manifestación, que hacía que también institucionalmente uno pudiera acceder a los representantes y hacerles cambiar de opinión. Hoy todo eso otra vez, digamos, en una situación en que ha cambiado la sociología política, ha cambiado la estructura socioeconómica, hay conflictos que ya no están contenidos institucionalmente, por ejemplo, por estructuras sindicatos, y además las correas de transmisión ya no funcionan. En este sentido, por ejemplo, digamos, el hecho de que yo recambie los representantes dice muy poco acerca de mis posibilidades como ciudadano, como participante de un grupo, de intervenir, influir. O sea, institucionalmente uno toca todos los botones y ninguno tiene impacto. Entonces, institucionalmente estamos en ese gran problema. Por eso es que uno dice, la protesta hoy no es algo que simplemente uno debe tolerar o debe, digamos, no debe perseguir o no debe salir corriendo a procesar a todos los que, digamos, salen a la calle y cortan una ruta o lo que sea. Y también ahora califico eso, pero en principio yo diría, no solamente, no es que uno está demandando tolerancia, sino que es un requerimiento básico de la democracia constitucional que podamos permitir que ese tipo de manifestaciones críticas aparezcan, se sucedan, se expresen, y todos los afectados y los que, quiero decir, los que están involucrados en la protesta porque tienen intereses afectados, pero también todos nosotros que vemos que el sistema no está funcionando, el sistema de representación no funciona y no sabemos entonces, o no tenemos claro si el tipo de decisiones que están tomando desde arriba son decisiones que de algún modo atienden los intereses más básicos de todo. Entonces necesitamos, como antes necesitábamos de modo tan crucial la libertad de expresión, las elecciones periódicas, etc., necesitamos que ese tipo de protesta aparezca. Entonces no es simplemente una cuestión de tolerar, no es una cuestión simplemente de no perseguir o no procesar, sino es una cuestión de la democracia necesita de ese tipo de voces para que los afectados tengan protegidos mejor sus intereses, y además todos los que no estamos directamente afectados por el tipo de males que ellos están reclamando, también sepamos cuál es la calidad de las decisiones que se están tomando. Y eso mucho más en contextos constitucionales como los nuestros, en donde, digamos, en toda América Latina, todas las constituciones, y Argentina no solo no es una excepción, sino que bastante vanguardia al respecto, tiene compromisos tremendamente fuertes en materia de derechos sociales y económicos desde hace muchas décadas. El artículo 14 bis argentino no es poesía, y es un artículo que habla de participación en la ganancia de las empresas, que habla, digamos, de el protagonismo del obrero en la dirección de las empresas. Entonces es un artículo tremendamente exigente. Y eso no forma parte de la retórica o la poesía constitucional. Eso forma parte del tipo de reclamos que uno puede hacer y debe hacer y necesita reclamar a todas sus autoridades. Entonces, digamos, hoy no existen los canales institucionales, o no están habilitados o no están funcionando por razones ajenas a quienes están padeciendo esos males. No están funcionando los canales institucionales que antes, digamos, servían las correas de transmisión, libertad de expresión y elecciones periódicas, no están pudiendo cumplir las funciones que alguna vez cumplieron, y por eso es imprescindible para todos que podamos tener acceso y que podamos proteger entonces esas expresiones de protesta. Esto no quiere decir que
todo lo que se diga en la protesta está bien, o que cualquier protesta por ser protesta es defendible. No, lo que se dice es que ahí hay algo demasiado importante para que las reacciones sean del tipo que hoy tenemos. El protocolo antipiquetes. Digamos, le vamos a limitar. Lo primero aquí es proteger la circulación. Bueno, no, mire, hay muchas cosas que son más importantes, entre otras el mantenimiento de la democracia. Para el sostenimiento de la democracia, ese tipo de, digamos, de comunicación, de crítica, es imprescindible, y hoy no tenemos las herramientas adicionales por culpa de ustedes, no por culpa nuestra. Entonces es muy importante que ese tipo de herramientas reciban un cuidado especial. Un par de cosas más y termino. Una es que, digamos, dentro de lo degradado de la discusión pública argentina, en algún momento, digamos, había habido alguna mejora al respecto, en el sentido de al menos reconocer que, digamos, la protesta no era, digamos, un mero mal, digamos. Se empezó a circular también a nivel judicial la idea de, bueno, no, también hay un componente expresivo. Bueno, la protesta también tiene que ver con la libertad de expresión, y eso a mí me interesó decirlo, me interesa decirlo y afirmarlo. Pero me interesa decir algo mucho más fuerte que eso, digamos. O sea, si la sociedad o parte de la sociedad se manifiesta, sale a la calle y protesta, digamos, primero, no se trata solamente de no atacarla o no procesarla, porque ahí también hay un derecho a libertad de expresión. No, la gente no se está movilizando para que le reconozcan el derecho a libertad de expresión. La gente se está movilizando porque hay derechos constitucionales reconocidos, derechos que tienen que ver con derechos económicos, derechos sociales básicos, etcétera, que no están siendo defendidos. Entonces no es que se están movilizando y cuidemos, también reconozcamos que ahí, digamos, no solamente importa el tránsito, sino también la expresión. Tenemos un choque de derechos entre libertad de expresión y tránsito. No, hay cosas mucho más importantes que son, cosas mucho más fuertes, que decir que también son de nivel constitucional, que tienen que ver con derechos sociales, derechos laborales, derechos económicos, que están reconocidos constitucionalmente y que vienen siendo ignorados desde hace demasiado tiempo. Entonces, digamos, ahí no está simplemente en juego, digamos, la tolerancia, ni está simplemente en juego, dejen que la gente tiene la posibilidad de expresarse. No hay mucho más que eso. No reclaman por libertad de expresión, reclaman por, digamos, derechos sociales económicos. Bueno, me detendría ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Por supuesto que también muy agradecida por la invitación, muy agradecida por la iniciativa y sobre todo por la presencia y el interés. Y la profundidad de mi agradecimiento va a tener mucho que ver con lo que voy a tratar de compartir con ustedes. Parece que me hubiera puesto de acuerdo, pero juro que no me puse de acuerdo con el doctor Gargarella, porque lo que me interesa compartir en este momento, como un vicio de docente en materia de derecho económico, es la usina de todo esto que acaba de describir. Es el origen, son los nombres y apellidos, porque me parece que en estos tiempos es indispensable. Entonces, ponernos de acuerdo, porque por ahí había un título que decía derecho sentención, y me llamó la atención porque, para empezar, deberíamos ponernos de acuerdo en qué era esto, ¿no? Hablábamos mucho de derecho de sentenciación antes. No, ahora no. Porque, en definitiva, cuando pensamos en tensión, pensamos en derechos de igual rango que en algún conflicto están pujando ahí y tenemos que decidir cuál de los bienes protegidos por esos derechos vamos a elegir o imponer. Entonces, lo primero que de nuevo deberíamos decir es que los derechos, perdón, me traje apuntes porque quiero optimizar el tiempo. Los derechos conllevan obligaciones y esas obligaciones, en caso de no ser debidamente cumplidas, pueden derivar en mecanismos de responsabilidad. Parte de los desarrollos en materia de derechos humanos avanzan en definir un campo público, ¿no? Donde se juega algún tipo de responsabilidad estatal. A veces se trata de deberes de prestación, otros de organización, de servicios e institucionalidad, o bien de funciones de regulación de los actores no estatales, como las empresas y las relaciones de mercado. Esto empieza a explicarnos qué viene este cambio profundo que estamos viviendo, ¿no?
Cuando decimos que los instrumentos de derechos humanos imponen un campo de responsabilidad del Estado, estamos diciendo que presuponen también un modelo de Estado. Un Estado que garantice los derechos en base a un piso de igualdad. Y entonces, sin ninguna duda, cuando se enfrentan intereses de los derechos, decimos, como decía antes, que son de igual rango. Entonces, algunos ejemplos que teníamos, que habían pasado porque eran mis conclusiones, por ejemplo, cuando estábamos frente al derecho a la vivienda digna, ahí andaba tensando en los tribunales el derecho a la propiedad. Y, por ejemplo, en materia de derechos indígenas, nos instalaron, sobre todo desde algunas provincias, que ahí estaba en tensión el derecho territorial versus el derecho a la soberanía, porque quisieron trasladarnos a ese campo el no respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Esto por dar dos ejemplos simples, porque también deberíamos decir acá que en realidad, por ejemplo, el Código Civil y Comercial vino a solucionar algunas de estas cuestiones cuando dijo que los artículos 1 y 2 uno impone como fuente y como primacía de interpretación los derechos consagrados, por supuesto, que en los grandes pactos internacionales de derechos humanos como prioritarios. Entonces, la verdad es que si uno avanza con este razonamiento de la atención, lo que estamos viendo es que hay un montón de dispositivos, como señalaba recién, constitucionales de protección de derechos, ¿no? El acceso y producción de información, participación política, consulta, audiencia, concertación, pero sobre todo el tema de la protección judicial efectiva. Y acá creo que todos tenemos la percepción de que hoy no tenemos a dónde ir a reclamarla. Creo que está todo el tiempo circulando hoy esa sensación, salvo algunas honrosas excepciones, fuero laboral, alguna que otra cosa, ¿no? Entonces, por honestidad intelectual, me parece importante aclarar aquí cuál es el rol que, por lo menos desde la Asociación Americana de Juristas, le damos al Poder Judicial, ¿no? Creemos que en los sistemas democráticos lo fundamental en los derechos... A ver, la cuestión de la justicia ha sido históricamente representada en nuestro imaginario aspiracional social como una suerte de armonía, de orden, ¿no? Estoy buscando unas palabritas de Bobbio que me parecían muy gráficas, ¿no? Esta asociación a la igualdad también, pero Bobbio decía, es un sistema que procura tornar eficaces las promesas del orden democrático. Y nosotros, desde la Asociación Americana de Juristas, no tenemos una visión neutra, aséptica, tolerante, equilibrada en la concepción del sistema de justicia. Nosotros creemos que la justicia debe acompañar por lo menos lo que nosotros consideramos desde nuestro origen, nuestros objetivos estatutarios. Somos la única organización de juristas que lucha por la autodeterminación de los pueblos, su plena independencia económica, la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales, la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y contra toda forma de discriminación. También, por supuesto, la defensa de una paz efectiva basada en el principio de coexistencia pacífica entre los estados de diferentes sistemas sociales y económicos y la defensa de la promoción de los derechos humanos. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros consideramos que nada es más cierto que lo que establecen los dos grandes pactos de derechos humanos al comienzo, porque en definitiva lo que están diciendo es que si los pueblos
no pueden gozar de su plena soberanía, no pueden gozar de ninguno de los otros derechos. Y lo que estamos atravesando tiene mucho que ver con eso. Entonces, por supuesto que a modo de síntesis deberíamos sostener que esperamos de los poderes judiciales que, por supuesto, blinden nuestras instituciones democráticas, garanticen la plena vigencia de los derechos humanos, por supuesto que resuelvan los conflictos individuales y colectivos, pero por supuesto que tienen que garantizar nuestra autodeterminación y soberanía. Claro que en gran parte de América Latina esto no está pasando y se han convertido en un nuevo modo de dominación. Esto es el poder judicial colocado por sobre otros poderes, operando conjuntamente con una pata mediática comunicacional y transformando o desvirtuando todo este orden, este gran pacto del que hablaba Gargarella aquí. Algunos atribuyen, bueno, se le llama lawfare, ¿no? Sí. Y yo lo digo en inglés porque lo pensaron en inglés, entonces es bueno repetirlo para recordar la usina. Algunos atribuyen a este comportamiento de operadores de justicia factores individuales, a circunstancias particulares, a cuestiones ideológicas, pertenencias. Nosotros, desde la Asociación Americana de Juristas, que venimos ocupándonos de esto desde mucho antes que se llamaba lawfare, lo identificamos como un plan, parte de un plan. Un tan plan como lo fue el Plan Cóndor. Este plan, que por supuesto planificó también la dominación económica, adelanto, consenso de Washington, planificó la instalación de un otro sistema cultural y de paradigmas, tiene una pata comunicacional y mediática, y fue pensado por los expertos de la CIA comenzó en el año 1980 a través de los documentos de Santa Fe. Tengo siempre la tentación de preguntar quién conoce en la sala los documentos de Santa Fe. ¡Wow! ¡Qué triunfo! La imperio ese, ¿no? Tremendo. Muy bien. Googleenlo. Mira, así les digo a mis alumnos. Decía que comenzó en los años 80, fueron pensados sobre todo como una reacción a lo que consideraron el reblandecimiento de las políticas con el patio trasero por parte del presidente, espérenme que se me está yendo, ahora lo voy a decir, pero digo, cuando accede Reagan al poder, le preparan los expertos toda esta planificación. Carter, perdón, me salió, Jimmy Carter. Todos los documentos, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 4 está hecho en el 2000, pensando en el gran enemigo que era Chávez, el proceso de revolución bolivariana en Venezuela, pero especialmente en 1986 se saca el Santa Fe II. No voy a hablar mucho de esto, de nuevo les recomiendo que lo googleen, pero es el que se dedica especialmente a todo el tema económico, es realmente el antecedente del consenso de Washington y básicamente se asume como toda una planificación por miedo a la propagación de la izquierda en la región. Por supuesto que se planeó la instalación de gobiernos afines a Estados Unidos, con poca capacidad de gestión, debilitamiento de las economías de la región para facilitar el dominio económico de Estados Unidos y Europa, debilitar a todas las fuerzas y líderes de izquierda, y darle tribuna y favorecer a pensadores y políticos afines a Estados Unidos. El caballito de batalla fue la lucha contra el narcotráfico, como en el 80 fue la lucha contra la subversión.
Y además pensaron en el debilitamiento de la base cultural y los movimientos populares de izquierda en Latinoamérica. Se planeó, por supuesto, aumentar la influencia de culturas y costumbres estadounidenses. Incluso se estableció la necesidad de propagar las iglesias evangélicas afines a Estados Unidos, financiando y estableciendo también su sistema de financiamiento. Y ustedes dirán que tiene que ver esto con el Poder Judicial. Bueno, ahí también se pensó en el capítulo 3, la propuesta 7 habla específicamente de la necesidad de influir en los poderes judiciales de la región y trabajar conjuntamente. Esto explica para los más jóvenes que cada 4 de julio encontremos a todas nuestras cúpulas judiciales celebrando la independencia norteamericana, o cursos como los que se dan en la escuela judicial, en la escuela de magistrados, financiados por Estados Unidos. Algunos con más memoria sabremos que hay infinidad de cursos, becas, viajes, escuelas de formación, ¿no? Y así se fue construyendo una dominación sobre nuestro poder judicial. Tengo anécdotas que exceden el tiempo, pero bueno, podrían ser risueñas si no fueran trágicas, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, toda esta percepción que todos tenemos de un poder judicial que no responde a los intereses de nuestro país fue una construcción. Quiero decir, si ustedes hacen memoria, en todos los países donde esta planificación de los documentos de Santa Fe no funcionaba, recurrían a golpes de Estado, ¿no? 2001, Venezuela, Haití, bien, no voy a hacer la lista. En otros, Lugo, en Paraguay, bien. En algunos las cuestiones fueron tan evidentes que ya en el 2015 afinaron un poquito la letra, y ahí es donde empieza a surgir el Poder Judicial como este nuevo modo de dominación. El golpe en Brasil creo que es la versión más evidente hoy, pero también aquí, por supuesto, en la Argentina. Sin ninguna duda esto ha contribuido a romper este pacto civilizatorio, democrático, del que hablaba el doctor Gargarella hace un momento. Pero claro, ahí hay en este interregno hay un fenómeno que surge, y es que hay un cambio en el control del sistema capitalista occidental. Emerge lo que, y me adelanto un poco, hoy algunos economistas, hay un economista griego que llama el tecnofeudalismo. Y esto cambia la matriz productiva del sistema capitalista y emerge en este conglomerado de capitales especulativos unidos a las tecnológicas, que pasaron a ser lo que hoy llamamos los dueños de la nube, ¿no? Entonces, utilizan un enorme arsenal mediático, comunicacional, redes sociales, para cambiar la percepción de todas y todos nosotros. Comienza la cultura de la felicidad individual, ¿no? La cultura del metro cuadrado, dicen algunos, y es así como vamos naturalizando la disrupción, la desaparición de todo este proceso del que nos daba cuenta el doctor Gargarella. Por supuesto que no quiero escapar a decir que también ha contribuido el aburguesamiento de los partidos políticos del campo llamado nacional y popular o progresismo, ¿no? Desdibujándose en sus políticas públicas, en sus modos de gestión de lo que decían confrontar. Y entonces llegamos, sin ninguna duda, a esto que estamos asistiendo hoy,
en donde cual Alemania se instala un proyecto de devastación y de destrucción de todo lo que era el Estado, un tanto garante de los derechos humanos. Por eso puedo concluir que no hay tensión, hay supresión del orden de los derechos democráticos y, por supuesto, en especial de los derechos humanos. Que sin duda, y de nuevo es necesario reflexionar, el Poder Judicial ha cumplido un rol fundamental, ¿no? Sin pretender reducir la responsabilidad de los otros sectores, pero me toca especialmente reflexionar sobre eso, ¿no? Y entonces basta ver todo lo que acaba de pasar en materia de decretos de necesidad de urgencia, decretos, reglamentaciones, nuevas leyes que ha impulsado este gobierno, especialmente el que comenzó con toda la destrucción, el 70-23, donde fuimos a la justicia de distintos sectores y nos han dicho desde que no hay caso federal hasta que no hay legitimidad activa y qué sé yo, todas las cosas que nos han dicho. Bueno, para no quedarnos con el lado oscuro, ¿no? Pero es importante entender que los derechos fundamentales, el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la protesta, el que hablaba, a la vida digna, a la educación pública, a la información veraz, a gozar de nuestros recursos estratégicos, los derechos de los pueblos originarios, en fin, esto que los pueblos originarios llaman el derecho al buen vivir. Todos y cada uno han sido avasallados por este no orden que subsume el Estado al poder económico transnacional, y no cualquier poder económico transnacional, este poder que ha digitalizado toda nuestra vida y que lo manejan los señores de la nube. Y por eso este gobierno que algunos caracterizamos como fascista, en realidad es un gobierno de corte colonial. Dice el doctor Sparoni, que me gusta mucho ese término, que estamos frente a un periodo de tardo colonialismo financiero, con los mismos métodos de crueldad que aquel colonialismo toma, porque el fascismo también tomó muchos métodos de los métodos coloniales. Entonces, en principio reflexionar, y para cerrar, que el gran desafío que se nos presenta, además de repensar el sistema democrático representativo, por supuesto, porque acaba de demostrar que tiene fecha de caducidad, que tendremos que pensar nuevas formas, nuevos institutos. No me quiero meter en ese terreno peligroso, pero fundamentalmente desde nuestra organización lo que estamos planteando es la necesidad de una reforma profunda de nuestros sistemas judiciales, pero no solo de la estructura, de las formas en que se organiza, que debería ser más transversal, sino sobre todo en qué forma vamos a seleccionar a las mujeres y hombres que los van a integrar, porque esto también es clave. ¿Sí? Estamos con los criterios de la pompa, la circunstancia, y nunca jamás vamos a atender a los verdaderos antecedentes del compromiso con los intereses de la nación, de nuevo, porque es importante defender la soberanía de nuestros pueblos, fundamental, sobre lo que se arma todo el ejercicio de los derechos, sino también porque tengan compromiso efectivo, antecedentes con compromiso efectivo en la defensa de los derechos humanos. Este debe ser un criterio central a la hora de elegir a nuestras y nuestros operadores de justicia. Y para terminar, entonces, estamos absolutamente convencidos de que vamos a poder salir de este horrible infierno. Nuestro ADN como sociedad está los antecedentes de haber salido de otros, que quizás algunos puedan considerar peores o no, pero hemos salido, pero no se ha salido
sin esta cultura. Miren, ayer yo estuve en un acto por los 40 años del informe de la CONADEP, y una de las cosas que se hacía hincapié, todo el tiempo surgía aquellas actitudes de los militantes, el sentido colectivo, el sentido de nación, el sentido de compañerismo, la solidaridad, la entrega, el valor de la felicidad colectiva. Esto es lo que tenemos que recuperar para nuestra sociedad, y a partir de esa recuperación vamos a tener que decididamente transformar, por supuesto, que nuestro sistema representativo, porque no podemos volver a lo que nos trajo hasta acá, pero también nuestro poder judicial. Lo vamos a poder hacer, existen mujeres y hombres capacitados para eso, pero sobre todo hay un pueblo trabajador que va a poder luchar y sacarnos de esta situación. Muchas gracias. Gracias, Claudia Roca. Ella es vicepresidenta, como les dije, de la Asociación Americana de Juristas y presidenta de la rama argentina. Gracias. Alejandro, adelante. Bueno, yo agradecerle acá a los que me acompañan en el panel. Entiendo que hay gente también que va a ser parte de otros paneles, porque ahora se va a abrir y va a haber distintas temáticas, ¿no?, que se van a tratar. Agradecerle a toda la gente, que como se decía acá, un sábado lindo, estar acá ya de por sí muestra un interés que es importante mencionar. Yo la verdad que no soy abogado, y si intervengo en el tema de la justicia es más bien porque me acusan de algún crimen. Claro, opinar, ¿no?, en este caso. Aunque también marchar, porque tengo otra causa por el protocolo también, que ya los voy a invitar también a participar de la misma. Pero creo que es importante el taller en general, porque si hay algo que está en debate acá es el tema de los derechos democráticos y humanos, porque lo ha puesto todo en debate este gobierno. Algo que muchos a lo mejor creían que no se iba a dar, que había territorio ganado, ¿no es cierto?, que el debate tenía que ver más si se avanzaba o no, y ahora estamos discutiendo si vamos a retroceder y hasta dónde vamos a retroceder. Entonces nos parece muy importante el debate, los talleres y discutir también por cómo llegamos acá, porque nosotros tenemos que sacar conclusiones. Si queremos enfrentar esto, también es bueno discutir por qué llegamos acá, porque esto no cayó del cielo. Hay muchos elementos que han permitido que una persona como un Milei, que ataca todos los días derechos, haya ganado cierta base social en un sector de la población que cada vez menos, pero todavía un sector importante, banca esas medidas. Por supuesto, tenemos que decir también que hay otro sector social que repudia las medidas, aunque hay un problema con ese sector social que no se ha expresado de manera fuerte todavía, ni en las calles ni de otras formas, y eso es lo que crea en muchos cierto escepticismo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no sale? ¿Por qué la gente no repudia? ¿Por qué? Y entonces se ha creado una situación que es importante que entre todos discutamos, saquemos conclusiones, veamos por qué se da. Es evidente que, por lo menos para entender esto, hay que ver que no es un fenómeno solo local. O sea, no es que Milei es un gobierno de ultraderecha en un mundo completamente distinto. Si uno ve el panorama mundial, ve que fuerzas como las de Milei están avanzando en otros países. En Europa, por ejemplo, vienen avanzando. Tenemos un caso extremo, ya que yo no diría ni siquiera ultraderecha, sino fascismo abierto, que es lo que está pasando en Medio Oriente. O sea, donde hay un genocidio a la luz, ¿no es cierto?, de todos, que es bancado incluso por gobiernos, por medios de comunicación, por personajes, personalidades, que incluso ahora está ya no yendo solo con el pueblo palestino, ha empezado, ¿no es cierto?, y ha avanzado sobre el Líbano.
con métodos brutales. Entonces, les digo, nosotros tenemos compañeros en el Líbano que nos informan que en esta semana ya han muerto cerca de 2.000 personas. Y dentro de ello la misma lógica que veíamos en Palestina. Mayoría niños y mujeres. Población civil. Y vuelvo a insistir, y esto que está pasando ahí, que tal vez es lo más brutal, no se ha llegado a esas situaciones, por ejemplo, ni en Argentina, ni en otros lugares, pero abre un signo de interrogancia. ¿Hasta dónde va a llegar esta ola de ultraderecha? ¿Es posible que siga avanzando, que se consolide, que volvamos a retroceder a épocas que hemos vivido? Porque hemos vivido épocas de dictaduras en nuestro país, con miles de muertos, campos de concentración. ¿Está planteado que esto avance hasta eso o no? ¿Cómo hacemos para evitarlo, por otro lado? Hoy los derechos humanos y democráticos están en cuestión todos. Por eso es importante discutir. Todos están en cuestión. Todos, absolutamente todos. Marchar en esta Argentina es delito para algunos. Para otros es defensa de derechos. Pero yo tuve un juicio por opinar hace muy poquito. Y sigue el juicio, porque salió 2 veces positivo, pero apelaron y puede continuar. Y está en debate no ya el problema de Palestina-Israel, que es un tema, sino el derecho a opinar, porque por un tuit, la posibilidad de tener una condena penal. Eso no pasaba antes. ¿Qué pasó que cambió y que estamos en esta situación? Yo creo que es multicausal lo que explica que estemos acá. Ahora, es importante sacar conclusiones de todas esas causas. Hay una crisis del sistema, ya no solo ni del régimen ni de los gobiernos, del sistema capitalista tal cual como lo conocemos, que está llegando a la barbarie, y que para mí es muy importante tener esto en cuenta, porque lo del 2008 no fue una crisis más del sistema capitalista, fue una crisis de una profundidad tal que solo la podemos comparar a las grandes crisis que hubo en el 30 o a fines del siglo XIX, y no es casual que esas crisis terminaron en cosas tremendas, en guerras mundiales con millones de muertos, en el fascismo, en la gran crisis del 30. ¿Por qué? Porque estas crisis ponen en cuestión todo. Por ejemplo, esta crisis se ha puesto en cuestión toda la institucionalidad construida en décadas, todas. Y para un sector grande de la población está en cuestión la justicia, los partidos políticos, los medios de comunicación, todo está en cuestión. Hay un sector que no cree, las encuestas lo muestran, o sea, hacen las encuestas, ¿sí? Justicia, no sé, 2%, partidos políticos 2%, sindicatos 1%, o sea, todo está en cuestión a partir de esta crisis. Yo, si tuviera que decirlo, porque quiero hacer una cosa corta para que se pase después al otro tema, y aparte porque no soy jurista y el tema, ¿no es cierto?, tenía un eje en eso. Yo, así como en los 90 se derrumbó el modelo que algunos llamarán socialismo, otros llamarán socialismo real, para no contar de que no era el socialismo verdadero o lo que sea, yo creo que desde el 2008 está en cuestión el sistema capitalista como tal y el modelo del sistema capitalista como tal. Hay una crisis del modelo que tenía un punto con el cual combatieron durante toda la Guerra Fría al socialismo real, que era el tema de la democracia. O sea, frente a un modelo burocrático, totalitario, que encima tenía económicamente muchas penurias para la gente, que después se demostró que era real, porque cuando cayó no era la panacea, ni era el paraíso que algunos creían que era, pero se lo combatía con que había otro modelo, que era el modelo capitalista, que tenía un punto fuerte en la democracia, en los derechos humanos. Bueno, ese modelo para mí ya está en cuestión frente a la sociedad, porque ya nadie puede decir que, por ejemplo, por más que digan que Israel es el modelo democrático en un Medio Oriente totalitario, que eso es real, por ejemplo, o que Estados Unidos y todo lo que estamos viviendo es un modelo democrático, e incluso en Argentina, porque en Argentina se nos dijo, cuando cayó la dictadura, que con la democracia se comía, se curaba y se educaba.
fue el modelo que se intentó armar frente a eso, y hoy ya nadie puede creer que la democracia está en crisis, porque con la democracia no se come. Las cifras son brutales, 52% de pobres, son cifras africanas, en el sentido de que hemos visto muchas veces que pasaba en ese continente pero tan vilipendiado, pero ahora están en Argentina, 20% de indigencia, que es decir, que gente que no come. Salió ya las cifras de que había niños que se iban sin comer. O sea, es evidente que lo que se vendió como la salida frente a la dictadura, e incluso que se vendía mundialmente como la alternativa a lo que era el socialismo real ese que había ahí, bueno, se ha derrumbado porque no ha solucionado absolutamente ningún problema, ninguno. Al revés, se han agudizado los problemas. Entonces, yo creo que la democracia como tal, entendiendo la democracia que nos proponía, ¿no es cierto?, Estados Unidos, la democracia, la mayoría o muchos de los que estamos acá somos socialistas y entendemos que realmente el concepto de democracia es un concepto que hay que profundizarlo, porque es democracia para quién. Porque la democracia que tenemos nosotros es una democracia para los ricos, ¿no es cierto? Y es una democracia muy vaciada de contenido para el conjunto de la población, porque si hay un grupo de trabajadores que quiere, por ejemplo, llevar sus ideas al conjunto de la población, si no tiene plata no las puede llevar. O sea, es un sistema democrático para pocos, pero incluso eso que era para pocos y que tenía algún contenido también está en crisis, porque ahora ya ni siquiera se puede protestar, que era una medida de canalizar incluso la bronca sin solucionar de fondo los problemas, pero ya ni siquiera eso. Y yo creo que tiene que ver con un doble contenido esto. Por un lado, que hay un sector de la población que ya no cree ni le levanta mucho la preocupación este tema de la democracia, y al mismo tiempo que hay una crisis tan grande del sistema que ya la democracia necesitan apartarla para poder realmente aplicar los planes que les garanticen tener la cuota de ganancia que antes les garantizaba. Con una contradicción, que el golpe, que en otras épocas era una alternativa, cuando la democracia ya no le permitía a los grupos de poder gobernar como querían y sacar la cuota de ganancia, apelaban al golpe, tampoco es una alternativa clara, y entonces se produce este impasse, donde la democracia está en crisis, necesitan aplicar planes económicos brutales y tienen que volar con todos los derechos democráticos conquistados, pero al mismo tiempo no les da todavía para hacer lo que hacían antes, que era un golpe militar, porque la sociedad está polarizada. Y podrían, si intentaran por ese lado, despertar a la gente, ¿no es cierto?, que aunque está hoy media atormentada, ¿no es cierto?, por lo que pasa, y por eso no reacciona como a uno le gustaría que reaccione, esa podría ser, ¿no es cierto?, el fósforo que termine reventando todo. Entonces era una paradoja para mí, que hay una crisis, ojo, brutal de la democracia, y no es un fenómeno argentino, vuelvo a insistir, no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. Nadie da la vida por la democracia hoy, porque esta democracia, que es una democracia capitalista, burguesa, no le solucionó absolutamente nada, y esto les permite a un sector avanzar contra derechos, y al mismo tiempo no tanto como quisieran, ¿no es cierto?, porque pueden despertar la reacción de esta sociedad polarizada, que existe también, porque no es que el 100% de la población compra todo lo que hace este hombre, pero no tiene representación ni política ni sindical, y el otro sector, el que está en contra de lo que pasa, pero no tiene herramientas para expresarlo. Y si por ahí lo expresa sin herramientas, lo cagan a palo, o le hacen causas judiciales. Es la situación que estamos viendo. Ahora, ¿por qué hay gente que banca que se ataquen derechos? En Argentina algo que no pasaba antes. ¿Por qué hay gente que banca que se ataquen derechos? Porque hay un sector de la población que hace 10 o 20 años que no tiene ningún derecho. Eso también tenemos que saberlo. El neoliberalismo de Menem provocó cambios estructurales en el país, que hace que haya un sector importante que cuando uno le habla de derechos no sabe de qué le estamos hablando.
Yo, por ejemplo, el trabajo. Hoy en día, por lo mismo que explicaban, por los cambios que se han producido, por lo mismo que explicaban los panelistas, ya este país no es un país de pleno empleo, es un país donde hay un sector muy importante de la población que no tiene un empleo estable, que tiene un empleo muy precarizado o que directamente está en negro, y que incluso lo han convencido de que el que tiene ese empleo estable o a lo mejor trabaja en el Estado tiene privilegios. Y esa propaganda entra en un sector de la población y es la base social, ¿no es cierto?, incluso de este hombre. En una Europa intentan convencer de que es el pobre, ¿no es cierto?, que viene desde otro país, el que le quita el empleo, el que le provoca la situación. Acá han convencido de que, por ejemplo, era el que tenía un plan social, o a lo mejor el que trabajaba en el Estado, ¿no es cierto? O sea, ahora, pero tiene una base. Para convencer de eso hay un tema previo, que es que la gente fue perdiendo derechos desde hace mucho tiempo y por lo tanto no reconoce. Hoy en día, cuando uno le dice defender derechos, le está hablando a una minoría. Ya no le estamos hablando a la mayoría de la sociedad, porque tiene que ver precisamente con lo que han hecho durante todos estos años. Ahora, el otro elemento para mí fundamental, es para entender lo que pasó, es que de esa crisis capitalista brutal que se abrió en el 2008, la gente buscó salida no en los Milei, buscó salida en fuerzas que se decían de izquierda. Yo creo que este es un punto fundamental para entender lo que pasa hoy. Porque si nosotros vemos ¿qué pasó en la Argentina en el 2001? En el 2001 la gente no fue a la derecha. Primero salió a las calles para enfrentar, sin peronistas, sin radicales, vamos a vivir mejor, sin CGT, vamos a vivir mejor, porque había la crisis de representatividad. La crisis de representatividad de todo estuvo en cuestión. La gente salió a la calle y en un sentido no buscó a los millennials a la derecha. Había asambleas, discutían esas asambleas, salidas que eran no pagar la deuda, salidas que eran avanzar con las privatizadas, volver para atrás. Pero ahora, hubo muchos que se disfrazaron de lo que no eran para capitalizar ese proceso, para frenar incluso el crecimiento de la izquierda real, que existía, pero era muy débil como para ser una alternativa en todo ese momento. Gobernaron. Ojo, y este tampoco fue un fenómeno local. El chavismo creció y tuvo una adhesión tremenda en toda Latinoamérica. Y prometía que iba a lograr un cambio total porque iba a derrotar al imperialismo y que iba a ser un foco. En Europa surgió Syriza. Yo les digo sinceramente, yo que viajé, la expectativa que había en la gente de que a través de ese tipo de nuevas expresiones, que era una nueva izquierda, llamémosle como lo querramos, algunos decían que era populismo de izquierda, como sea, pero hubo una primera oleada frente a este fenómeno de descreimiento que había creado la crisis, donde la gente buscó una salida. Ahora, ¿qué pasó con todas estas alternativas? Ninguna se animó a tomar medidas realmente de ruptura de fondo. Ninguna. Y las únicas medidas frente a esto era tomar medidas anticapitalistas. Era lo que se discutía acá en las asambleas. Era discutir que la deuda, poner en cuestión qué hacíamos con las privatizaciones, poner en cuestión... Porque frente a una crisis brutal del capitalismo, no hay salida para darle a todos. No hay salida para un programa reformista donde le doy a los patrones, pero le doy al obrero, donde al que no tiene trabajo se lo doy. No hay medida, no hay forma de hacerlo. La única forma de darle salida y de recuperar la institucionalidad, algún tipo de institucionalidad, era provocar un cambio brutal con todo lo existente. Y nadie se animó a hacerlo. Nadie se animó. Eso creó una decepción enorme. ¿Qué es lo que le fue abriendo la puerta a estas expresiones de ultraderecha? Sin eso, es muy difícil que surgieran los Milei. Porque vuelvo a insistir, hubo una oportunidad de hacer cambios. La gente quería hacer cambios grandes. No es que la gente... Digo porque hay algunos que dicen es la gente. No, la gente llega a las conclusiones que llega fruto de lo que va pasando y por una multiplicidad de causas. Entonces, yo, por ejemplo, creo que... ¿Por qué para mí es importante sacar conclusiones de por qué llegamos hasta acá? Porque algunos nos proponen volver a hacer lo mismo.
O sea, ahora está en crisis Milei. ¿Qué nos vienen a proponer algunos? Que la salida es el peronismo. O sea, ya están trabajando para decirnos que la salida es esa. Bueno, nosotros somos categóricos. O sea, ojo, puede ser que no dé para otra cosa y surja eso, ¿eh? Ahora, ¿va a solucionar algún problema? Ya estuvo Macri, que surgió por la crisis del peronismo. Nos vendieron que para ir contra Macri había que ir con Alberto. ¿Qué pasó con Alberto? Terminó Milei. ¿Qué pasa si de nuevo probamos con otra cosa parecida? Y ahí viene un tema. Para hacer algo distinto tenemos que discutir entre todos, ¿qué es algo distinto? Porque si no, ojo, porque la izquierda en sí también tiene muchos problemas. Por ejemplo, discutimos el tema de democracia. ¿Qué tipo de democracia hace falta? ¿Cuál es la democracia real? Instituciones. ¿Qué instituciones hace falta? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué justicia distinta hacemos frente a esta? Partidos políticos en crisis. ¿Qué partidos políticos hay que construir? Si no discutimos estas cosas, ¿qué modelo vamos a... ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y estamos jodidos porque si no se va a repetir el ciclo. Entonces nosotros, y bueno, yo creo que por eso es tan importante estas charlas, para que discutamos entre todos y vayamos construyendo entre todos una alternativa real a todo esto, que no puede ser parcial, tiene que ser global, de todo, porque si no discutimos todo, no vamos a lograr explicarle con claridad a la sociedad que hay realmente una salida distinta. Y si no lo logramos, ojo, porque el futuro puede ser la barbarie, ¿eh? Hay elementos de barbarie ya en la humanidad. Lo que están haciendo con la naturaleza, o sea, no es que 5 tipos quemaron Córdoba. Yo soy cordobés y lo sufro particularmente a todo el tema. No. Es que reventaron previamente todos los bosques nativos, reventaron todo. O sea, no queda nada para impedir que pasen las cosas esas, para que llueva, o sea, y así, pero podemos decir eso, se está quemando el Ecuador, ¿eh? Por lo mismo, se está quemando el Ecuador. Hay inundaciones brutales en el Sahara. En el Sahara, hay inundaciones en el Sahara, sí, en el Sahara. Y podríamos hablar de todo. Y podemos hablar de otras cosas, no solo de esto. Epidemias que no había, pandemias que creíamos que se había, y tiene que ver cómo pasa de un pobre bicho, el virus al hombre, no lo puede, y ahí intervienen muchas cosas. La destrucción de la salud, la destrucción que quieren hacer de la investigación. O sea, hay elementos ya de barbarie. Para frenar la barbarie necesitamos no volver a confiar en los mismos, porque nos van a hundir, sino construir entre todos una alternativa que pasa por modelo, porque así como se hundió el modelo de los 90, y se hundió, yo creo, como alternativa a este modelo, y no nos vengan con que son los chinos y los rusos el modelo. Porque, a ver, discutamos qué democracia hay en China y en Rusia, discutamos si realmente pasa por ahí. Si no construimos una alternativa entre todos, y bueno, va a seguir avanzando la barbarie. Yo creo que la humanidad no se destruye a sí mismo y que siempre antes construye y tiene iniciativas. Aunque, por supuesto, mientras más rápido lo hagamos y colaboremos con esas iniciativas, más rápido vamos a buscar una salida. Yo les decía que la brutalidad de las crisis del capitalismo llevaron a 2 guerras mundiales. Ojo, puede haber una tercera, porque se están peleando como perro y gato, pero también puede haber otra alternativa, que surge otra sociedad. En la Primera Guerra surgió una sociedad distinta, que fracasó, la Unión Soviética, pero que fue una sociedad distinta. En la Segunda Guerra Mundial 1/3 de la humanidad se hizo socialista. En esta, ¿podemos construir un modelo que aprenda de los errores de todos los modelos que hemos tenido y que sea superador? Bueno, yo creo que ese es el debate que para mí tenemos que hacer, y por eso creo que es un aporte entre todos, porque es colectivo. No lo podemos, nadie tiene la papa ni la verdad revelada sobre esto. Nada.
gracias. Quería ofrecerle, y si nuevamente Roberto Gargarella, unos minutitos para el cierre antes de pasar a la comisión, luego Claudia. Así que despacio. Bueno, gracias. Me parece que sí, salieron temas importantes. Yo diría un par de cosas. Una sobre... No, estoy en general muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero me gustaría poner el acento en algunas cosas en las que no, con ánimo, digamos, de conversar y pensar mejor. Uno sobre cómo pensar la justicia. Yo creo que yo animaría a resistir como las visiones que ponen a la justicia en el marco de una gran conspiración internacional. Si a mí me dan a elegir, y eso... Yo la semana pasada cumplí 60 años y estoy en condiciones como viejo de dar algún consejo. Un consejo sería este. Pero diría, un consejo sería este. Si una alternativa, sobre todo en Argentina, es esto lo explica una gran conspiración internacional, o la chapucería, es la chapucería. Es la rapiña, digamos, es lo más brutal. Claro, entonces yo creo que mucho de lo que pasa en la justicia tiene que ver no con una gran conspiración internacional, sino con chapucería, con intentos de el poder judicial, que es un poder que es sobre todo autointeresado, que lo que le interesa es ganar más privilegios, por eso también, digamos, aprovecha la capacidad que tiene de ejercer amenazas sobre la política, y la política, como sabe que la justicia tiene un montón de llaves importantes y cruciales, lo que hace es trata de dominarla por todos los medios que puede. Y digamos, la historia, yo diría claramente latinoamericana, pero en general sobre la justicia, más que ser una justicia que responde a los grandes intereses internacionales, no, es una justicia que responde a lo más putrefacto del poder local, que lo aprieta, y en Argentina desde hace 3 décadas, digamos, aprieta sobre todo a través de del dinero y de los servicios de inteligencia, y hace que la justicia que no flexe. Entonces, no es que la justicia lo hace para ir contra tal o cual, sino que es la justicia al servicio del poder de turno. El poder de turno siempre tiene una gran capacidad de dominio y control. Y eso, entonces, es crucial para mí a la hora de pensar cómo se reforma y cómo se sale de ahí. Por supuesto, y en eso también estoy de acuerdo con lo que decía Claudia, es importante pensar, por ejemplo, cómo empezar a elegir de modo diferente a los jueces. Pero esa idea, que es una idea que yo suscribo, también tiene que ver con una idea de democracia problemática. Porque democracia no es el momento de la elección y me quedo a esperar a la elección siguiente. Entonces, bueno, por ejemplo, démosle más poder al pueblo en la elección. Bueno, puede ser, pero democracia no es una elección y ahora me quedo a esperar hasta la próxima elección. Mucho menos en el caso de los jueces, que tienen en general un mandato mucho más largo que un político, que puede ser o de por vida o puede ser por 8 años o por 12 años. No, democracia no es la elección de hoy y la elección de dentro de 20 años. Democracia es sobre todo lo que pasa en el medio. Entonces, si a mí me dan el poder de elegir, por ejemplo, a un juez, y yo después de ese día pierdo total control sobre mi capacidad de influir, impugnarlo, desafiarlo, exigirle, demandarlo, criticarlo, expulsarlo, me están vendiendo un cuento. Entonces, democracia es sobre todo lo que pasa en el medio. Su democracia sobre todo, no es la elección, es sobre todo lo que pasa entre elección y elección. Entonces hay un cuento nuevo que es, bueno, entonces para reformar la justicia te damos poder de elección. Bueno, gracias, pero sobre todo lo que yo quiero es lo que viene el día después de la elección. Es, si ese día siguiente yo no tengo llaves para controlar, expulsarlo, exigirle, demandarlo, sacarlo, criticarlo, y no tengo llaves institucionales para hacerlo, me mintieron, me pusieron un cuento, porque ahora ese mismo juez va a hacer lo mismo que hacía antes, pero ahora con una medalla colgada que dice, yo tengo legitimidad popular, así que cállate la boca. Entonces, no, democracia es sobre todo lo que pasa en el medio, y entonces exijamos el poder de control, de discusión, de intervención, de remoción en el medio. Si eso no nos lo dan, no se están engañando. Bueno, ese.
Bueno, dos cositas breves. La primera es decir que yo no dije que era producto de un plan, gran conspiración internacional. Dije que las características de la formación y conformación de las personas que integran nuestro Poder Judicial fue leído por expertos de la CIA y articularon. Y digo, esto se explica. Nombres, rapidito. Bonadío, Moro en Brasil, todos tienen la misma usina, fueron a hacer cursos, los mismos contactos. Tiene que ver con estas cosas, con la capacidad de influir sobre determinados operadores de justicia, no con un gran plan internacional que además es solo hable de continental. Pero no importa. Seguimos, aclarado eso. La otra cuestión que me parece importante decir es que creo que no hay una crisis del sistema capitalista, sino hay un nuevo sistema capitalista. Y este nuevo sistema capitalista tiene la usina en Davos y ya dijeron que sobran 6.000 millones de personas. Entonces, no tienen ningún interés en pensar aquel Estado social y democrático de derecho con sostenimiento de determinadas condiciones de vida. Al contrario, vienen a esto, a devastar. Este es el plan. No están fracasando. Están siendo muy exitosos en el gran experimento argentino. Esto creo que debemos, para nosotros es importante señalarlo. Y la otra cuestión es no ignorar el enorme trabajo de nuevo, cuando definimos tecnofeudales, es este gran poder. Y de nuevo, para contestarle a Roberto, en los años 81 nació la Red Atlas Network. Tienen más de 650 terminales mediáticas, tienen fundaciones para subvencionar a operadores, a pensadores que le dicen a nuestros jóvenes que tienen que mirar su ombligo y que van a ser felices sin nada. De eso estamos hablando. Entonces, es importante alertar sobre esto, porque es cierto todo lo demás, pero también es importante entender cómo operan sobre las subjetividades en nuestra sociedad, que les permite lograr un anestesiamiento, ¿no? El celular, la dopamina todo el día. No sé, yo hago el trabajo de mirar en los transportes públicos cuánta gente está mirando el celular. Hagan el ejercicio, da pánico. Da pánico. Y esto también fue pensado, perdón, pero también fue pensado y planificado. Y tiene usina, tiene nombre, tiene Big Microsoft, tienen nombre y apellido, y son nuestros nuevos señores tecnofeudales. ¿Por qué decimos feudales? Porque operan de la misma manera, con la misma lógica y con la misma carencia de derechos, porque en el feudalismo solo estábamos pagando impuestos para que nos garantizaran la seguridad de los ejércitos, ningún otro derecho. Este es el nuevo modelo, y a este modelo es el que tenemos que enfrentar. Bueno, se puso linda sobre el final, pero ya estamos terminando. Pero bueno, la vamos a seguir, seguramente se va a seguir en las varias charlas que va a haber. Yo creo que una cosa que es importante, más allá de la caracterización, es si nos ponemos de acuerdo en la salida. Y yo creo que ahí es donde viene el tema que... porque yo creo lo que acá dijo el compañero con relación a que si discutimos justicia, que no se trata de la formalidad, sino que se trata del contenido. ¿Cómo hacemos realmente para que haya una justicia distinta? Si no hay revocabilidad y participación social, cualquier medida puede terminar transformándose en algo que sea funcional. Claro, totalmente, sí. Porque yo creo que es una medida, la elegibilidad es una medida, pero no puede creerse que esa es la salida. Mucho menos si te dejan callado, puede creerse. Total, no. Ahora, eso plantea un tema que es cómo trabajar para que realmente
la gente crea en la participación popular, porque, o sea, y ahí hay que trabajar con otras cuestiones también. Yo, por ejemplo, los sindicatos. Interesante, acaba de surgir la figura por consenso de revocación del mandato. Bueno, ¿No? Por ejemplo. yo, a mí si no hay revocación de mandato no existe realmente democracia. Si te tenés que comer un tipo o una tipa por años y años y años, bueno, se acabó. Que es lo mismo que creer que porque uno vota un presidente cada 4 años, eso es democracia. Esa es la democracia que nos quieren vender y es funcional al poder. Por lo tanto, hay que discutir. Se va a otro tipo, por ejemplo, de elección. Se junta, por ejemplo, el poder legislativo con el poder ejecutivo. O sea, hay que discutir. Yo no digo cuál es la salida, porque la idea mía no es tirar acá para que discutamos el tema, sino que hay que discutir cuál es la salida de modelo alternativo. ¿Qué tipo de sindicato necesitamos? Bueno, un sindicato donde los dirigentes se mueren a los 100 años. Algunos se mueren y ni te das cuenta que se murieron porque siguen eligiéndolos. Bueno, eso se entiende. Ahora, pero eso está sentado, por ejemplo, en las leyes, ¿no es cierto?, que lo permiten también, porque hay una necesidad del poder de turno de tener esos tipos de dirigentes. Entonces, bueno, sí, uno podría decir, sí, bueno, que sea 2 mandatos y a trabajar, ¿no? Ahora, pero todo esto tiene que ver con cómo logramos romper el ciclo de individualismo que han metido, cómo logramos romper el ciclo de no participación, porque la gente no cree que participando llega a ningún lado, y ahí es donde viene la cuestión más de tipo general, cómo hacemos una alternativa que sea creíble, levantando estas propuestas y creando el debate de discutir que hay que llevar estas propuestas. ¿Qué tipo de partido? Es otro tema importante, porque la gente no cree en los partidos políticos, cree que todos son corruptos, que todos son choros, que todos, ¿no? Y sin partidos políticos, por lo menos no hay otras herramientas hoy, ¿no es cierto?, para lograr cambiar las cosas. Pero para mí la discusión es qué tipo de partido, cómo hacemos que haya partidos realmente que sean democráticos, que reflejen la opinión de la gente, que se pueda discutir. Yo, por último, para terminar, yo creo al mismo tiempo que en un mundo tan interconectado no hay salida nacional también, y ese es otro tema que para mí es importante. No hay ninguna posibilidad de construir una alternativa solo en un plano nacional, porque si uno se fija, los intereses que tienen que combatir no son nacionales, ¿no? Uno discute contra poderes que son internacionales, que hoy están en disputa. Yo creo que están en crisis porque hay una disputa objetiva entre poderes que están en crisis, aunque siguen siendo hegemónicos, y otros que están surgiendo, ¿no es cierto?, y que pretenden disputarle, pero sin una política internacional y un reagrupamiento internacional. Nosotros le llamamos de los revolucionarios, pero podemos decirlo el nombre que sea. Sin un reagrupamiento de la gente que pensamos parecido para dar estas disputas es muy difícil. Nosotros construimos la LIS en ese sentido, pero es un debate también importante, porque nos quieren vender que en lo nacional vamos a solucionar todo, con un falso nacionalismo que es funcional precisamente a los intereses, ¿no es cierto?, que uno quiere combatir, porque no podés pelear desde acá contra poderes que son internacionales. Para eso necesitas agruparte internacionalmente también. Y ese es otro debate, cómo reagruparse internacionalmente, de qué forma, porque ha habido experiencias fallidas también en este terreno. Entonces todo, para mí, está en debate y discusión. Nosotros somos una corriente que tiene una propuesta para estos temas, pero lo que nos interesa es discutirla abiertamente con toda aquella gente honesta que quiera cambiar esta situación, que la quiera cambiar, ¿no es cierto?, y entre todos ver si le encontramos una salida global, ¿no es cierto?, que necesita de todos para que tenga la fuerza suficiente como para poder ser una propuesta que no sea solo para los días de fiesta, sino para dar una batalla política concreta para cambiar las cosas y para lograr los cambios que se necesitan antes de que sea tarde. Porque más allá de en qué grado estemos de la situación, es evidente que elementos de barbarie ya hay. Entonces necesitamos cambiar algo que se está pudriendo
antes de que se termine de pudrir del todo, porque esos son millones de vidas, es el planeta que necesita, que ya está en un grado que algunos dicen que ya es irreversible, otros que está ahí nomás, pero bueno, necesitamos hacer, y sobre todo necesitamos hacer un cambio. O sea, tener 52% de pobreza, la verdad, o sea, uno se acostumbra a las cifras, ¿no? Se acostumbra a las cifras. O sea, quiere decir que la mitad de la población es pobre y que el 20% es indigente y no come. O sea, eso nos tiene que llamar a la reflexión y a la necesidad de hacer algo para combatirlo y evitarlo.